Hola amigos, ¿cómo están? Buenas madrugadas para nosotros, los que sí es que nos desvelamos. Seguimos aquí en continuidad, en Ikanashka. Estamos con lo que se llama dioses, entre comillas, porque que si son fuerzas, ya hemos hablado de las fuerzas o las representaciones más importantes que ha habido en códices, en pirámides, en murales, y hasta la fecha se sigue hablando de ellos, y que luego se van distorsionando los términos. Hay términos, ay, a Frank, yo lo voy a tener mareado el día de hoy, porque te salen tantas preguntas, porque te habla que si el dios este, que si el dios de acá, y de repente ni son dioses, ni son divinidades, y a lo mejor son apodos, a otros son planetas, otros son distorsiones, otros realmente es un toponimio y pasó a ser Dios o divinidad. Yo quisiera, bueno, saludar a mi querido Frank Díaz y pues, ay Frank, de una vez te pregunto o te saludo primero. Hola Frank, ¿cómo estás? Grandísimo investigador, amigo y amante de nuestras raíces. ¿Cómo estás, Frank? Rosa, estoy bien. Gracias por estar ahí. Gracias por ese entusiasmo. Y a todos los que se conectan, eh, si tienen alguna cuestión, alguna duda, algo que exponer, adelante. Aquí va a estar Chignawi monitoreando. Y pues yo dispuesto al tema Ah, de hoy. Con el tema de hoy estamos cerrando el capítulo de los llamados dioses. Así que como que es tiempo de hacer una recapitulación. bueno, Eh, hoy no saludé, Chignawi. ¿Cómo estás, amor? Frank, eh, mira, quedamos en dar continuidad. Se han hablado Sí, ya de los más importantes, Tláhuac, Tlaloc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, que son así como que la base. Pero hay dioses que llegaron a ser planetas. ¿Qué quiere? Sus nombres son nombres de los planetas. ¿Qué quiere decir eso? Que eran los más representativos de nuestra cultura de Anáhuac, que llegaron a nombrar los planetas. Bueno, esa sería a lo mejor la primera pregunta. no necesariamente. Mira, el astro rector del sistema solar, el Sol, recibió un nombre astronómico, que es Tonatiuh, y también un nombre teológico, que es eh, Nanahuatzin. Nanahuatzin es el nombre, digamos, personal del Sol. Y sin O sea, embargo, Tonatiuh ¿qué? no es. Tonatiuh es el nombre astronómico del Sol, y ya. Pero Nanahuatzin es como decirle al Sol, no sé, Zeus, o como le dirían a Apolo, le llamaban los antiguos. Es decir, es darle un nombre ya divino. Eh, sin embargo, no eran, vamos a decir, los dioses más importantes de aquel panteón. De manera que, a ver, sacamos de la idea de que aquello era un panteón politeísta. No eran politeístas. Politeísmo es la creencia en varios dioses, entendiendo esto como espíritus sobrenaturales. Pues los anahuacas no creían en espíritus sobrenaturales, así que no eran politeístas. Tampoco eran monoteístas, porque creían en la existencia de varias entidades divinas. ¿Eh? Ni siquiera eran teístas, en el sentido occidental del término, porque el teísmo implica la aceptación de una realidad sobrenatural. Y eso en Anahuac no se ve. Eran otras ideas. Para entender el conjunto de ideas filosóficas, espirituales y religiosas que se desarrolló en América Antigua, hay que salirse del molde del viejo mundo, hay que verlo de otra óptica. Sí, seguimos en contacto. Es decir, el viejo mundo ha influido mucho, generalmente, y sobre todo en nosotros, la cultura grecorromana, porque pues en todos que Thor, o sea, son símbolos de fuerzas, a final de cuentas, ¿no? Sí, Eh, aquí empiezan también las distorsiones. Bueno, no sé también si quieras para cerrar si podamos mencionar los nombres de los planetas náhuatl que pasaron, muchos de ellos a ser parte del panteón prehispánico. ¿Los tienes a la bueno, recuerdas? los nombres de los astros del sistema solar. Ajá. Pues el Sol, ya sabes, el Sol le decía, como te digo, Tonatiuh, Nanahuatzin. Tenía algunos otros nombres según cómo se viera. Puede que el Sol es una realidad astronómica, pero también es emblema del ego.
Después venía Mercurio, Mercurio, le llamamos Painal o Pain, que quiere decir corredor, porque se mueve muy rápido. Completa un año en 116 días. Ellos lo redondeaban 117. Después viene, que sacó otro. Que sacó Venus. Venus. ¿Sí? Le sigue la Tierra, a la que llamaban como planeta Tlaltecutli. No confundir Tlali, que es la materia, polvo de cualquier planeta, con Tlaltecutli, el señor de la Tierra, que es el nombre astronómico de la Tierra. Quiere decir que le llamaban señor de la Tierra, pero la palabra Tecutli en ciertas circunstancias se puede entender señor, señora. Así que era un nombre andrógino, hermafrodita. Sin embargo, en las fuentes, en los códices y demás, tanto en América como en el Viejo Mundo, la Tierra es representada por la Luna, que es la hija de la Tierra. El Coyolxauhqui sale de Huatlicue, de hecho es la cabeza. Entonces, ellos consideran que la Luna salió de la Tierra y la Luna, pues, podemos verla como astro, la Tierra no, representa a la Tierra en las fuentes y demás. Lo cual no significa que desconocieran que la Tierra era un astro, porque de haberlo desconocido no habrían hecho astronomía avanzada. Y Marte. Sí, a la Luna Marte. le llamaban Mezcli. Mezcli. Sí. Que Mezcli es pierna, así como que algo Mezcli es que su nombre astronómico. Mezcli simplemente significa luna, como astro. Y su nombre teológico era Coyolxauhqui, ya lo estudiamos, que quiere decir con cráteres. Tiene cráteres. A Marte le llaman Camastli, que quiere decir rojo. Camastli es de cara roja. Camastli, que se ve mucho. Por eso, porque es ese color. De Júpiter no se sabe con exactitud, pero todo indica que le llamaban Tezcatlipoca, que asociaban a Tezcatlipoca con Júpiter. Fíjate, la deidad más importante no la asociaban con el Sol, sino con Júpiter. Y lo mismo vemos en la antigua Grecia y vemos en el mundo helénico y también en el mundo oriental, lo cual llama la atención porque Júpiter es más grande de los planetas, ¿no? Sí. Visibles. Y después viene Saturno, que hay varias propuestas. Aparece en la fuente un nombre que es Sotecomac, el que corta las cabezas, el que tira de cabeza. Y se ha dicho que es Saturno, pero hay que tener en cuenta una cosa: Urano también se puede ver a simple vista. Y parece que los antiguos anahuacas lo vieron. Y Urano está a la vista. Los europeos no lo reconocieron como planeta hasta hace relativamente poco tiempo, no porque no lo vieran, sino porque está tan lejos que se mueve muy lento y parece una estrella, se mueve con las estrellas. Hay que observar durante casi un siglo para ver que hace un ciclo, es decir, que se separa de las estrellas. Las estrellas se mantienen fijas, los planetas se corren. Y el nombre de Sontemo le corresponde más a Urano. De modo que hay discusión sobre cómo se llamaría Saturno y también discusión sobre si veían o no a Urano. Yo pienso que sí, porque en las listas de astros visibles que han quedado de Anáhuac hay 9 nombres. Hay 9 nombres, lo cual indica que pues estaban viendo Urano. Esto es para un tema más de astronomía que en realidad. ¿Por qué le daban nombres divinos a los planetas? ¿Por qué nosotros hoy le damos a los planetas nombres divinos? ¿Qué cree que es Venus, Marte? Son dioses de una cultura, de la cultura helénica, de la cultura grecorromana. ¿Le damos a esos dioses? Saturno, sábado, es Dominus, domingo, que es el sol. Esos son nombres de dioses. ¿Por qué le damos nombres de dioses a los planetas? ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Consideramos que los planetas son dioses? ¿O consideramos que los dioses son los planetas? No, son asociaciones simbólicas, tanto en el viejo mundo como acá. Asociaciones simbólicas. De alguna manera este planeta se parece a esta deidad. Bueno, vamos a darle el nombre de la deidad para poderlo reconocer. Y claro, en el uso astrológico y usos rituales y demás, el planeta representa a la deidad. Les voy a comentar un nombre muy interesante que aparece en las fuentes mayas. Le dicen, por ejemplo, las fuentes dicen constantemente que, a ver si les leo una cita directa, porque esto vale la pena.
Eh, por ejemplo, ¿quién creó al niño? ¿Quién produjo al niño? Pregunta el verso. Dice, lo creó su padre, el gran señor Sol, el que se oculta en el rostro del sol. Lo voy a leer en maya. Dice, Uchhab Yum Ti King Chak Ahau Kolob Uwish King. Es decir, fíjate que el sacerdote maya dice, lo creó el sol, pero después dice, el que se esconde tras el sol. Es decir, aquel a quien el sol representa. El sol es lo visible, por lo tanto es inferior. El grande no se puede ver, no es visible y es representado por el sol. Y así con los demás planetas. Los planetas son representantes de conceptos. ¡Ay, qué interesante! Pues otro día vamos a ver también en astronomía las representaciones de los planetas y estrellas. Sería lindo, ¿no? Porque ese sería también parte de Sí, entrar a ese las es un buen tema. Sí. capitales. Sí, wow, ¿cuánto por preguntar, Frank? Bueno, pues A entonces, ver si en el futuro tocamos, dedicamos algunos programas a ciencias toltecas como la astronomía, la arqueastronomía, que es algo específico, el calendario, los tipos de calendarios, las matemáticas, el simbolismo cosmogónico que era para ellos, era ciencia. Así. A ver si un día le dedicamos unos programas a esa serie. ay, tanto por hacer, ¿verdad? Bien, Frank, sigo con otras preguntas. ¿Por qué nuestra visión en general dicen que hay, entre comillados, dioses o representaciones divinas con pareja? O sea, está Mictlantecutli y está Mictlacihuatl. Está Tlaloc y está Chalchitlicue. Entonces, de repente tienen que tener hombre, mujer, género o polaridades o como le quieras llamar. ¿Por qué y cuáles son? Ups. Mira, te voy a leer una cita al respecto de una fuente que se llama Códice Vaticano 3738. El texto de este códice está hablando de los cuatro, le llama así, los cuatro dioses principales, que son los cuatro cargadores, tú sabes, los cargadores de los rumbos. Los Eso pues, tezcatlipocas de colores. los cuatro de Catripocas, Ujú. desde la óptica española, por supuesto, lo veían como dioses. Y pues le llamamos dioses para no romper lo que dice el texto, ¿no? Por fidelidad. Y en este momento dice así el texto. Dicen que estos cuatro dioses primarios tenían mujeres y que todos los dioses secundarios tienen cada uno la suya, pero no para usar del matrimonio, sino como compañía. Es decir, no solo en pareja. Si son diosas, tienen parejas masculinas. Si son dioses, tienen parejas femeninas. Y el Ajá, texto aclara, no para usar del matrimonio, es decir, no por asuntos sexuales o reproductivos, ajá, sino como compañía. Y lo deja ahí, puesto que el autor de este texto, pues o no recibió más datos de su informante o no lo quería aceptar. ¿Pero qué significa compañía? Significa que en la cosmovisión anahuaca todo ser es parte de una polaridad, puesto que los dioses son representaciones de fuerzas, de conceptos, de cosas que ocurren importantes, son polares. Siempre tienen un lado masculino y un lado femenino. Eh, a ahí ver, tienes, por ejemplo, a Tlaloc. ajá. ¿Sí? Una Tlaloc pausa ya lo para estudiamos. o- Y dime, acaba y ahorita te hago otra respecto a la polaridad y a bueno, la dualidad. Empieza a te contar. decía que ahí tienes a Tlaloc, que también se le puede decir Xochitlicue, es el mismo ser. Si lo dice en masculino, Tlaloc. Si lo dice en femenino, Xochitlicue. Tlaloc, por supuesto, el fluido. Tlaloc propiamente significa fluido, aunque se tiene como el vino de la tierra. Y Xochitlicue significa la de falda de joyas, es decir, de botas de agua, que es lo mismo, es el mismo ser. Ambos representan la fecundidad de la naturaleza. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Incluso aquellas deidades que no tienen una pareja aparente, visible, siempre aparecen emparejadas. Por ejemplo, tienes a Quetzalcóatl. ¿Cuál es la pareja de Quetzalcóatl?
Ay, yo no sabía que tuvieran pareja. ¿Cuál es? Cholos. Solo es la. Cholos que son pareja, son binomios. Cholo hace el femenino, que Zacuat hace el masculino. Podrá decir, sí, pero Cholo no era una mujer. Disculpa, no era una mujer ni era un hombre, es un simple concepto. O Que sea, Zacuat ni mujer ni hombre es un simple concepto. es un ¿Ok? concepto. Yo lo tenía como entendido de que era su nahual. El Sí, nahual de el que nahual es la pareja. El nahual es ese hermafrodita, Hermes afrodita, es la media naranja. El nahual es el complemento. La otra parte, que desde su punto de vista es la primera, ¿no? Ese es el nahual. Así que las parejas divinas, la parte femenina representan al nahual y la parte masculina pues, es el tonal. Esa es la polaridad fundamental, nahual tonal. Oh, a ver, vamos aclarando. Hay el término nahual, el término polaridad y Sí. el término dualidad. Las diferencias, por favor. Dualidad filosóficamente significa heterogeneidad, multiplicidad, cosas diferentes. Vivimos en un mundo dual, eso significa que vivimos en un mundo lleno de cosas que tendrán o no que ver. Pero cuando tú tienes que una sola cosa tiene una conducta polar, es decir, se manifiesta de dos maneras, por ejemplo, día-noche, pues no puede decir que sean cosas diferentes. Es la misma cosa, es la misma Tierra en su misma rotación, pero con dos ópticas diferentes. Entonces ya estamos hablando de polaridad. En el México antiguo no había dualidad. Las creencias duales no son de América antigua. Aquí no había creencias dualistas. Habría creencias polaristas, que es diferente. El dualismo es del viejo mundo. ¿Por qué se suele decir que los antiguos mexicanos eran dualistas? Bueno, porque los cristianos son dualistas y se ha impuesto la cosmovisión cristiana a fuego, pues la gente lo sigue repitiendo. Pero no hay un solo texto, una sola fuente que te indique que las ideas anahuacas eran dualistas. En cambio, constantemente insisten en la polaridad. Son conceptos tan diferentes que no tienen nada que ver. ¿Ves? Por ejemplo, ya les he mencionado, si yo tengo a Dios y al diablo, eso es dualismo. ¿Por qué? Porque son irreconciliables, no son los polos de un mismo ser. No puedo resolverlos en un tercer punto. Pero si yo tengo, no sé, a Tezcatlipoca, que es el cuate, eso es polaridad. Uno es la cara visible, el otro es la cara oculta del mismo ser. Y nahual, su nahual es su otra Bueno, parte. si voy a resolver esa polaridad en términos filosóficos, en términos más abstractos, entonces se decía tonal, nahual. Dos términos muy deliberadamente escogidos. Tonal viene a la raíz ton, que alude al calor, a la luz y a cualquier fenómeno que se manifieste. Ton, esa raíz significa perceptible. Es una raíz muy antigua y también aparece en el viejo mundo y quiere decir lo mismo. Lo que se percibe, lo que da calor. Y por otro lado tenemos la raíz, más bien el término nahual, cuya raíz nau, también antiquísimo, significa lo invisible, lo que no se percibe, lo oscuro, lo oculto. Y lo que rodea también, ¿no? Así que esos conceptos, con perdón de las academias que dicen que no tienen nada que ver, pero esos conceptos son expresiones de lo mismo, de aquello que tiene una cara visible y una cara oculta. ¿Qué cosa es? Pues parte de lo mismo bien visto desde otra ¿Qué óptica. cosa es lo que tiene una cara visible y una cara oculta? Pues la conciencia, el interior, No, el la exterior, energía. la La energía. energía. Tiene La una energía. cara visible y una cara oculta. Tiene aquello que vemos a través de los sentidos y la mente, y tiene aquello que simplemente ni siquiera sabemos que está ahí. Tiene un aspecto expresado, manifiesto, y tiene un aspecto potencial, todavía no manifiesto. Esa es la energía. La representaron como una serpiente. Así que, de nuevo, con perdón de las academias, pero el concepto de energía es más viejo que el mundo. Es probablemente la primera palabra que inventó el ser humano para explicarse lo que estaba viendo, y en Mesoamérica tiene un valor fundamental. Claro, ellos no le llamaban energía, pues no hablaban español, le llamaban tonal o nahual. Y en la pareja de Mictlantecutli, ¿qué concepto quisieran darnos a entender ahí? Mictecacigua, Mictlantecutli. Ajá. Es la polaridad que representa la cesación de los procesos, no solo la muerte. Esa raíz mic también quiere decir desvanecerse o soñar. Así que representa que cesa los procesos tal como iban, pero adquieren otra forma, otra modalidad. Por ejemplo, cesamos de observar el mundo para afuera y empezamos a observarlo
para adentro al soñar. Bueno, pues eso está auspiciado por la pareja Mic. Esos son Mictecacíhuatl y Mictlantecutli, no son entidades. Por otro lado, Mictecacíhuatl y Mictlantecutli no son personas, ¿ves? Nunca fueron personas, son simplemente nombres literarios, elegantones, de la muerte, por decirle así. Siempre teniendo en cuenta que para los mesoamericanos la muerte era diferente de cómo lo vemos nosotros desde la óptica cristiana. Y esto nos lleva a un tema que siempre hay que recordar. Según los informantes de los cronistas, tanto en la zona náhuatl como en la zona maya, por cierto, todos los dioses fueron personas en su momento. Fueron seres humanos en su momento. Y esa es la base, el punto de partida. Es decir, tenemos seres humanos que alcanzan ciertos méritos, se vuelven profetas o como les quieran llamar, y se quedan, por supuesto, en la memoria popular. Después tenemos una segunda etapa, en que esos nombres comienzan a asociarse con fenómenos, con accidentes. Lo vemos en todas las culturas. Vamos a poner una analogía en la cultura cristiana. Ahí tú tienes, no sé, un santo X, que fue una persona en su momento, y que por alguna razón meritoria le llamaron santo. Con el tiempo ese santo se empieza a asociar con algún fenómeno natural. Digamos, San Isidro se asocia con la agricultura. La Virgen de no sé qué, y así. ¿Ves? En todas partes de la tierra vas a encontrar la misma mentalidad, igual aquí en Anáhuac. Lo que llamamos hoy dioses, ellos llamaban en náhuatl Teteo, es el equivalente de los santos cristianos. Ahora, una vez que un ser humano se desliga de su historia, de su biografía propia, y se transforma en un emblema, y empieza a representar un concepto, una fuerza, un astro, por ejemplo, empieza a representar un astro o algo así, cada vez se aleja más de su realidad humana y cada vez se vuelve más, digamos, filosófico. Tenemos algunos nombres de dioses que en realidad son apodos. Entre ellos está Mictlantecutli y Mictecacihuatl. No son nombres propios de una persona, son apodos que le pusieron a un hecho, a un fenómeno, el fenómeno de morir, ¿no? Si buscamos detrás del culto de Mictecacihuatl, Mictlantecutli, vamos a encontrar seres humanos con nombres que a lo mejor ya ni se conocen. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Tezcatlipoca. Es un apodo. No hubo una persona que se llamara Tezcatlipoca. Pero cuando rascas detrás del culto ves que hay una persona llamada Yaotl. O tienes el caso de Quetzalcóatl. No es el nombre de una persona en sí, pero detrás, ¿quiénes están? Un montón de individuos que fueron llamados Quetzalcóatl que tenían su propio nombre. De manera que hace falta salirse de la óptica plana de que los dioses son seres sobrenaturales y demás para entender el panorama teológico mesoamericano. Si quieres, incluso podemos, en vez de llamarle dioses, llamarle santos, pero esa palabra está involucrada con la ideología cristiana y se va a entender menos todavía. Estamos tropezando con el hecho de que nos estamos comunicando en español. Si nos comunicáramos en náhuatl o en maya clásico, no subiría estos problemas, o en zapoteca clásico, o purépecha, no subirían estos problemas. Lo que pasa es que, pues ya sabes que la mayoría de la gente pues, habla español. Tenemos que comunicarnos en alguna lengua. Oye, pues todavía me queda así, medio estoy entendiendo, pero en el caso de Mictlantecutli y su polaridad, si los dos son el sueño, el ensueño, la muerte, el dormir, ¿cuál es la otra parte de la polaridad? ¿Cuál? No entiendo los dos. Como ejemplo, en el noche y día sí, pero en la muerte, ¿cuál sería la otra? Si lo estamos inconscientes. Muerte, vida, sueño, vigilia, es la polaridad más obvia. De hecho, eso representa Mictlantecutli y Mictecacihuatl. La transición de un estado al otro es el señor de los que mueren y también el señor de los que resucitan. Es el nombre de una transición. Gracias, Frank. Oye, Frank, hay también, mira, me encantó, pero es que de repente todavía te quedas con la duda. Hay algo me faltó que no me cuadra. Cuando viajo yo, en lo personal, que fui a la Cineteca Mexiquense, resulta que en Toluca dicen que ellos tienen, que se llama Toluca por un dios Tolotzin,
que fue por el nombre de que era el señor del Toloache. Entonces, ni Dios ni Toloache, y te pones a rascar en las imágenes. Yo creo que ahí Chignahui tiene por ahí unas imágenes y ves que no son imágenes prehispánicas. ¿De dónde empieza esa distorsión de llamarle Dios? Y estás viendo que está el logotipo de su toponimio. Lo ves así, pero está hecho, hay otro donde está una persona muy rara sentada, un ser, y que es el señor Tolotzin, que para ellos es su dios, y es el Toloachi, y luego hasta pusieron una escultura así que se crearon, pero aparte sale de las fauces de un Quetzalcóatl. ¿Cómo se van distorsionando? A lo que voy es la distorsión del término original de Toluca. ¿Tú qué podrías opinar de esto? Y además que se toma como, Mira, ¿verdad? vamos a la etimología. Toluca quiere decir lugar inclinado. Se dibujaba como una cabeza que se inclina, toloa, verbo inclinar, pero no inclinar la cabeza, sino inclinar cualquier cosa. El mismo verbo que le da nombre al toloatzin o toloache, que es el floripondio o la datura, como es una planta psicoactiva, pues seguramente muchas personas la consideraban divina o con espíritu, con cosas, ¿no? Pero todavía sigue siendo. Pero el nombre de Toloca en realidad significa cerro que se inclina. Eso es etimológicamente lo que significa. Por eso está la cabecita así inclinada. Muy Sí, bien. pintan una cabecita o también directamente un cerro con una curva, aunque el cerro con la curva, si es muy pronunciada, se lee diferente, se lee Colhuacan, ¿ves? Que es cerro curvo. Pero si solamente hay una piedra inclinada o algo, bueno, Bien. Tolocan. Oye, Frank, Tolocan. y las personas de ahí te dicen, no, pues es el dios Tolotzin, y yo decía, ay, pues me sentí tan ignorante ahí, dije, yo que estoy estudiando esto, no tenía la menor idea No, a ver, de, no existe en el Panteón de Nahuatl, no existe un dios Toloache. Sí, existe una planta importante. Aquí en Anahuay, en todos lados del mundo está esa planta, ajá. con poderes psicoactivos. Eso es todo. Y que si los chamanes le dan calidad divina o lo que tú quieras, bueno, es un tema aparte. Pero yo dudo que esa sea la razón del nombre de ese lugar, porque planta de Toloache hay donde quiera. Y si a esa vamos, todo el país se llama Toloca, ¿no? Entonces pienso más bien que es debido a un accidente geográfico de la zona. Ajá, gracias, Frank. Bueno, pues entonces Mm. creo que este fue así como el No, preámbulo de las cosas un poco disparadas al tema de hoy, que vamos a seguir viendo otras divinidades y nos vamos con Macuilxóchitl y todo lo que deriva de sí, estas fuerzas. Empezamos con Macuilxóchitl y lo vemos con sí, muchas mira, plantas psicoactivas, por ejemplo, ahí este personaje a aquí. ver, quiero quedarme en Macuizoche. Vamos a no saltar tanto, fíjate. Cuando buscas en los libros, los diccionarios y demás, el nombre de Macuilxochi te dicen por lo general que es dios de la danza o dios de la música, dios del canto. Es un modo muy sencillo así de decir. Si buscas en las fuentes ya directamente, no le llaman dios, le llaman el maestro del canto, tanto en las fuentes náhuatl como mayas. Se le llama el señor del canto, el que dirige la danza también. Es decir, el festivo. Pero cuando buscas en la iconografía de Macuilxochi, vas a ver que lo representan de formas muy diferentes y cada una de ellas tiene su propio nombre. ¿Eh? Eh, Aquí lo vemos, por ejemplo, como Xochipilli, el señor Florido. Esto significa que Macuilxochi no es una entidad en sí, es un saco. Ese nombre, ahí caben varias entidades. Es un nombre colectivo, es un título. De hecho, Macuilxochi quiere decir las 5 flores. Es un título de un conjunto de personas. Entonces no hay que confundir los nombres propios con los títulos personales, con los títulos colectivos. Y ese es el caso de Macuilxochi. ¿Por qué le llaman señor de la danza? Bueno, hay una fuente que se llama, que la publicaron ahora como Teogonía e Historia, pero se llama originalmente Histoire du Mexique, que dice que al principio del tiempo, Tezcatlipoca mandó a la tierra a un individuo que enseñó a los seres humanos a cantar y a danzar. Con eso está aludiendo a los mensajeros de la serpiente emplumada, a los avatares.
Macuizochi es el nombre colectivo de los avatares. Colectivo. Aquí les puse varias imágenes de, vamos a decir, dioses mesoamericanos que en realidad son variantes de Macuizochi. Aquí lo tienes como Ayotecutli, el señor tortuga. ¿Por qué? Porque hubo un profeta en Anagua hace miles de años, de hecho, mucho antes de que existiera Anagua aquí en México, cuando Anagua existía, quién sabe dónde, quizás en el norte de Asia. Y este señor se llamó Tortuga, ¿ves? O más bien fue asociado con la tortuga, por razón de que la tortuga era el emblema de la tierra, por su estabilidad y demás, ¿no? Podemos seguirle a las imágenes. Aquí tienes otro, ¿ves el caracol en el cuello? Sí, es un mono con un caracol. Es un profeta de Quetzalcóatl, y es el mono, señor Ozomat, ¿ves? Es otro avatar, digamos que sacó la tortuga, el mono, por ahí tenemos el pez, hay otro que es el jabalí, y así. Aquí tenemos otro, este fue muy importante, de este quedan datos históricos. Xipetotec. Xipetotec fue el primer discípulo de Seaca Toplitzin. Fue un tipo muy importante y por lo que hizo. Un tipo muy sacrificado. A ver si ahora que trabajemos la historia de Seaca lo volvemos a mencionar, pero Xipetotec se hizo ejemplo por su forma de vida tan disciplinada y tan austera. La Era, etimología la ¿eh? etimología de Xipetotec, porfa. Nuestro Señor revestido de piel, por traducirlo de alguna manera. Chipe quiere decir pelar. Se aplica sobre todo a las mazorcas de maíz. Cuando la pelas, ese es el verbo chipe. Pero también significa, por lo tanto, revestido de hojas. En el caso de una persona, revestido de piel. Por eso lo pintan como, lo representan como una piel humana encima de otra. Es el que le llaman Nuestro Señor el Desollado. Se suele decir así. La verdad es un poco más complejo el nombre. Chipe quiere decir pelar una mazorca o lo que está recubierto de algo. Esta entidad, este ser, esta persona, que como les mencioné una vez, en realidad se llamaba Yopi, es su nombre propio. Él no era náhuatl, él era huasteco, creo. Sí, es huasteco. Y llegó a la zona náhuatl a principios del siglo X después de Cristo. Y se conservan varias historias personales de él. Con el tiempo, ya después de muerto, empezó a representar el concepto de la renovación. Es decir, perder la piel y quedarse en carne viva. Es una imagen de salirse del tonal y descubrir el nahual. Sí, Y ahí si puede pasar otras. veo cuerdas de sacrificio, ¿verdad? Arriba era se ve que era una persona que las cuerdas simbolizan sacrificio, ¿no? Pero no humano, sino que sacrificar algo de tu ser para crecer, para dar a los demás. Esas cuerdas que están arriba o esos cuadros. No, No. lo que tiene, a ver, lo que tiene es un tocado, no son cuerdas, lo que tiene es un tocado conformado por cuerdas, que en realidad son madejas de algodón con las rosetas de Mictlantecutli. Como ya les dije, no podemos separar a las deidades mesoamericanas, tampoco las andinas. Es decir, comparten los mismos símbolos y de una pasas a otra. Él tiene aquí los tocados de Mictlantecutli, porque él predicaba la trascendencia a través de la autodisciplina, del autosacrificio. Eso también es preconizado por Mictlantecutli. La siguiente imagen, por favor. Aquí tienen una representación de Chipetote, donde lo vemos revestido de piel y tiene encima en la cabeza un tumi, un cuchillo en forma de luna. Estas imágenes son mucho más abundantes en la zona andina, pero ocasionalmente se ven también aquí en Mesoamérica, el cuchillo en forma de luna en la cabeza. O es mucho más común la cabeza en forma de cuchillo o la marca del cuchillo en la cabeza. Generalmente aquí no se usaban los cuchillos en forma de tumi, casi no se usaban ya en tiempos posteriores. Pero el símbolo se quedó. Esta es otra imagen, entonces les decía, de Chipetotec. ¿Podemos seguirle? Aquí tienen a Seaca Topiltzin, revestido de una serpiente con plumas. Está saliendo de una serpiente.
¿Eh? ¿Está saliendo incluso de la serpiente Está o? saliendo de la cara de la serpiente. Él es la serpiente. Está saliendo de la boca de la serpiente. Él fue tragado por la serpiente y devuelto por la serpiente. Es una persona de hace 1100 años, sea Catopilsi. O sea, Después fue tragado elevado a por, la categoría divina. Sí, engullido por el conocimiento de Quetzalcóatl y ya cuando sales porque ya lo trae todo el conocimiento en sí. sí, mira, el acto de comerse al otro, ya le mencioné una vez, representa el llegar a integrarse con el otro. El ser que come, el ser que devora, está por encima, el ser devorado está por debajo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el himno, eh, vamos a decir, nacional de los mexicas, que se conserva afortunadamente, donde describe a Tenochtitlan como el tragadero del águila, el lugar donde el águila devora a la serpiente, así le llama. ¿Por qué? La serpiente representa los principios inferiores, la materia, el polvo, y el águila representa lo que se libera. Así que el acto de ser devorado, si eres devorado por un ser superior, significa consustanciarse, hacerse uno con ese ser. Y el acto de ser devuelto es lo que tú estás viendo aquí, el profeta de la serpiente plumada, es decir, salir de ahí para hacer una mediación con los seres humanos. Más imágenes. Pues aquí tienen otro avatar de Quetzalcóatl llamado Hecat. Tiene esa máscara, ese pico de, de ave. Bueno, ya ahí no parece un ave, la verdad, pero tiene todas las transiciones desde la época olmeca, que venía con un pico de pato, hasta ya la época mexica, que está completamente estilizado ese pico, pero todavía se nota que es algo que tiene. De hecho, las estatuas de este avatar le ponían un pico. Era uno de, de los avatares más queridos, el avatar del viento, es Hecatl. Se llamaba, como nombre propio, 9 Hecatl. Y vivió hace milenios. Se lo estoy poniendo como imagen de la diversidad de lo que hoy llamamos dioses, pero que en realidad son profetas. Esa es una estatua de un profeta, de un santo, si tú quieres. La siguiente, por favor. Aquí los ven, por ejemplo, en el códice. Estos son los cargadores del cielo, se llaman. En el códice Feyerabadi. Y estás viendo diferentes avatares. Una de las cosas interesantes es que estos señores con el tiempo son convertidos en emblemas de realidades que exceden a la persona, como en este caso de las horas nocturnas y de ciertos mecanismos astronómicos y calendáricos. Pero todavía por los atributos que tiene, por los glifos que ves ahí, se puede reconocer cuáles son. Es decir, eran personajes con identidad. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque es importante salirnos de digamos, esta iconografía mesoamericana nos apantalla, nos apabulla, porque no la entendemos, luego un poco profusa, es demasiado simbólica, pero cuando empiezas a entender el simbolismo es como aprender a leer y escribir, pues te das cuenta de que se trata de cosas, de realidades humanas y de cosas entendibles, cosas que eran necesarias para aquella cultura. Este es un paso que no ha podido dar la investigación oficial, no lo ha podido dar. La investigación oficial se queda amarrada al concepto de dioses. La propia palabra es importada. La propia palabra ya sirve para describir esta realidad. Y yo no conozco un esfuerzo, excepto el de Lorenzo Yurne, por entrar más profundamente en lo que hay de real, de auténtico detrás de esos dioses. Generalmente la antropología considera que estos son supersticiones, por lo tanto, estudia los símbolos un poquito para arriba y sigue de largo para algo que sea más productivo. Esa es la actitud de la antropología y la historiología oficial. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo personas con toda una biografía, con una cantidad de cosas que hicieron. Nosotros somos herederos de estas personas, no solo de los profetas en Mesoamérica, de los profetas en todas partes del mundo, porque quienes llevan adelante la bandera y la antorcha de la cultura son los profetas, no son los guerreros, no son los que se quedan en la historia oficial, son los profetas, son los que inventan cultura, son los que crean. Nosotros estamos hablando por internet gracias a estas personas. Por eso es que en la Torteguidad les prestamos atención, tratamos de entenderlos, tratamos de descubrir cuáles son sus historias reales, cuáles son sus moralejas, sus enseñanzas. Si puede seguirle, Chignahui. Hay algo que me gustaría aclarar. Estos profetas tienen para Mesoamérica la misma función
que un Buda para China, India, o que un Jesús para la zona cristiana, etc. Tienen la misma función. No son la misma persona, son personas diferentes, pero con la misma función social. Si no los estudiamos, si no los analizamos en su contexto amplio, mundial, no vamos a entender cuál es esa función social. ¿Por qué los anahuacas necesitaban tener tales y más cuales dioses? ¿Por qué le llamaron así? ¿Por qué representaban tales conceptos? Eso no lo vamos a entender si no lo vemos en contexto universal. Por ejemplo, les estaba mostrando imágenes de avatares que son representados por animales o conceptos como el viento, el mono, el pez, aparece por ahí, la tortuga. Estos mismos señores se recuerdan en la India y se recuerdan en China, lo cual indica que se trata de avatares del Paleolítico, antes que se separaran los continentes, antes que subiera el nivel del mar, para decirlo con más precisión. ¿Bien? Es decir, viene de allá esa memoria. No solo la conservan en Asia, también acá había cerebro, había memoria. La conservaron acá y le dieron nombre en las lenguas locales, simbolismo en las lenguas locales. Por eso no encontramos a veces tanto parecido entre los dioses de allá y de acá. En lo que tienen de humano son recuerdos de la misma entidad, del mismo ser. Y además hay que comentar que esos avatares, Quetzalcóatl o Cristos, los hacen que nazcan en diciembre, el 4-25 de diciembre. Algunos sí nacen en diciembre o nacen en algún evento astronómico importante, según, bueno, son nacimientos simbólicos, ¿sí? Claro. No es que personalmente hubiera nacido ahí. Eso es un tema que podríamos estudiar cuando tratemos la astronomía y la astronomía, el tema del simbolismo de las fechas. ¿Sí? Podemos seguir a las imágenes. Aquí tenemos a Mixcoatl. A ver, vamos a detenernos un poquito en Mixcoatl para trabajar también algo que a mí me interesa, que es el simbolismo mesoamericano. Mixcoatl es representado como un individuo con rayas rojas en el cuerpo. Para que las rayas resalten, lo pinta de blanco, ¿no? Y encima estas rayas rojas. Estas rayas son gotas de sangre. Es la sangre que escurre y representan el esfuerzo extraordinario, el guerrero. Así que cuando vean en Anáhuac, cuando vean un individuo con rayas rojas, quiere decir que es un guerrero. Está sudando sangre. Mixcoatl era de un pueblo que todavía está vivo, era de Huesolcingo, todavía está habitado, pero de mucho tiempo atrás, Y aquí muchísimo tiempo. en la ¿Sí? Ciudad de México está Mixcoac también. Sí, en lugar de Mixcoatl. Y bueno, esto fue un apodo que le dieron. Mixcoatl quiere decir serpiente de nubes. Su nombre real, quién sabe. Yo no lo he podido conseguir. Su nombre propio. Hay que tener en cuenta que él vivió mucho antes que subiera la lengua náhuatl, ¿no? Pero en náhuatl le apodaron Mixcoatl, serpiente de nubes. Y fue considerado un magnífico avatar. De hecho, hay un texto de un cronista que dice que es el hombre más santo que haya existido en la tierra. Completamente entregado a su causa. Y por eso se representa como un guerrero. Tuvo una muerte atroz. Una vida terrible, murió joven y lo mataron porque lo que estaba diciendo y haciendo no le gustaba a la gente de su época. Entonces, por eso lo pintan así como guerrero, porque finalmente ganó esa batalla. Quienes lo mataron, pues no sabemos ni quiénes son. En cambio, a él sí se le recuerda y llegó a convertirse en el padre místico de todos los avatares de Quetzalcóatl. Así que cuando hay un avatar de Quetzalcóatl, ¿quién es su padre? Mixcoatl, es decir, es su modelo, su ejemplo. Y aquí es la Vía Láctea, ¿no? Según para nosotros, no es un personaje, no después de muerto y todo, te digo, todos estos personajes empiezan a ser asociados con fenómenos, fuerzas. En su caso, le correspondió la galaxia, la Vía Láctea, a la que llamaban Mixcoatl. Los anahuacas concebían la galaxia como una serpiente de nube, es decir, como una nube en forma de serpiente. Es una descripción literal de cómo es la galaxia. Y por supuesto, la galaxia a su vez es emblema de otra cosa, así como el Sol es emblema de algo más, digamos, del ego, de la conciencia focalizada, la galaxia es emblema de la conciencia difusa. Muy ¿Podemos bien. seguir? Me encanta, sí. A ver si hay más imágenes. Ah, mira, aquí tenemos a un personaje que si bien
Es Hécate, obviamente. Si bien no hay una asociación así muy precisa que nos permite identificarlo, yo creo que corresponde a Weman, el señor que escribió el libro sagrado de Anáhuac, o más bien que lo compiló, porque el libro ya estaba escrito, pero en pedazos. Y hace más o menos 2100 años, este señor de pronto compiló ese libro y a partir de ahí fue usado el libro como modelo. Los nahuas le llamaron Teomostri, pero acuérdense que en la época de todavía no existía la lengua náhuatl. Los mayas le llamaron el libro de la ceiba y Shehun, y le dieron varios nombres los mayas, pero en el fondo es el mismo documento. Es traducido, supongo que también había versiones en zapoteca, en mixteca, las principales lenguas de náhuatl. Afortunadamente se conserva buena parte del contenido de ese libro, es uno de los temas que deberíamos tratar. El Teomostri y su contenido, las partes que contiene. Si estoy en lo correcto, este dibujo representa a Wema. Wema quiere decir el generoso, el que ofrenda. Y aquí lo vemos orando, rezando, diciendo cosas elevadas. Esas son las vírgulas que salen de su boca. A Weman lo consideraron, se ganó el título de Quetzalcóatl, ¿verdad? Wema que sacó. De hecho, las fuentes dicen directamente, Seacatl-Pilsin es el hijo de Wema, es el heredero, el nieto de Wema, a veces le llama. ¿Sí? Su padre es Quetzalcóatl. ¿Sí? Sí, Wema está reconocido en la fuente como un Quetzalcóatl, es decir, como un avatar, como un profeta de máximo nivel. Sí, sí podemos seguir. Y relacionado ahí con Ejecatl. Aquí tienen este relieve de un hacha olmeca, donde se ve uno de los más antiguos avatares de la serpiente emplumada. A ver, descríbeme, Rosita, ¿qué ves que esté haciendo este señor? Ay, como estoy en celular, si me la puedes hacer más Mira, grande, Ignaui, para apreciarlo, te lo voy a agradecer. este señor está iluminando una cueva, está metido en una cueva y la está iluminando. Si se fijan en su cabeza, van a ver que ahí tiene la marca del pedernal, el corte. Y en su frente hay una corona, digamos así, una banda, son cuastles se llama, con una flor de lis, una flor de 3 puntas que en Anáhuac representa la realeza o el mérito, representa a los gobernantes, la flor de 3 puntas. Y en su vientre van a ver el glifo de la eclíptica. La entrada al El inframundo. glifo de la zona del cielo por donde pasan los planetas y el sol. Van a ver también en su espalda unas alas. Sí. Y en su mano un emblema de mando, un emblema que después evolucionó en el cetro maya. Este señor, cuyo nombre no me atrevo a decir porque no hay más características, ¿no? Pero representa precisamente la labor de los profetas, que es iluminar la oscuridad. Y la oscuridad entonces se alude con una cueva. De hecho, él está pasando de una cámara a otra. Esto también tiene otro sentido. Ya algunos de los escuchas se dieron cuenta. Si pasas de una cámara a otra, las cámaras, dentro del simbolismo, dentro de la literatura, sobre todo mesoamericana, representan los grados iniciáticos. Esto tiene, por supuesto, una lectura esotérica. Es una cámara más chica, otra más grande, ¿no? Digamos, siempre hay un trance difícil y después viene y se ilumina un espacio mayor y así. Está labrado sobre un hacha, que por sí mismo, un hacha ritual, no un hacha de uso utilitario, ¿no? Por sí mismo el hacha representa la conciencia, la toma de conciencia. Y es interesante ver las alas que aquí se vienen en herencia como ángeles, pero hay personajes con los mayas que están alados. Sí, no, las alas aparecen en todos lados de América y sobre todo aquí en Mesoamérica. Desde la época olmeca, muchos personajes con alas, ángeles, te quiero llamar si quieres. Los ángeles de la Biblia representan el mismo concepto. En el periodo hebreo le llamaban ángeles, ya después en el periodo cristiano le llaman santos, pero es el mismo concepto. Mesopotamia también tiene, pues, no, hay muchas entidades divinas con sus ángeles. En Mesopotamia tienen colecciones de alas, algunos de 4, otros de 6 alas, otros de 2, según su grado de iniciativa. Qué interesante. Cómo se van juntando con el tiempo las culturas, ¿verdad? Cómo se parecen. Y aquí, Frank, no. Sí.
Aquí tienen un personaje que ya mencionamos, sí, lo mencionamos alguna vez. Como me gusta el tema del simbolismo y es la entrada a conocimiento nahuaca, insisto en que vean los emblemas que tiene. Se los voy a volver a describir muy brevemente. Es un abanderado, por lo tanto es un mensajero, es un vocero. Tiene en su tocado el gorro o la red que caracterizaba a los astrónomos, a los tonal poke, lo que calculaban los tonales. Es un sabio, es lo que quiere decir. Y tiene a un lado, en la espalda, tiene una huella, lo cual lo ubica en la historia. Lo ubica en la historia al principio del quinto soplo. Y le da nombre también, nombre técnico. Decir sobre náhuatl no tendría sentido porque esto es muy, pero muy anterior, digamos, 2 generaciones de lenguas antes del surgimiento de náhuatl, pero el mismo simbolismo lo vemos después en Nachitl, en Yechitl, que es 3 huellas, 4 huellas. Y tiene al otro lado una serie de 3 glifos que son olmecas, todavía no se han leído, pero afortunadamente estos glifos entraron al maya. 2 de ellos son fáciles de interpretar. Los 2 de abajo, el de arriba es el grifo de Nahuatl, de Guay, y el de abajo es el grifo de la guacamaya, el sol, que era el nombre que le daban, el título, el apodo que le daban a los profetas. Otra cosa interesante y es que sus sandalias parecen estar asociadas a cabezas de serpiente. Si esto es correcto, es el emblema de Tezcatlipoca. Sí. Si hay más imágenes. Nanahuatzin. A ver, este es Nanahuatzin. ¿Por qué sabemos que es Nanahuatzin? Por los pies así. ¿Eh? Por las manos y pies así. Pues yo no veo lo que estás haciendo, pero... los pies los ves así. Las manos y los pies, ya entiendo. Torcidos. Es decir, su cuerpo se contorsiona violentamente, se descompone, se hace un torbellino. Es el glifo de movimiento. El glifo Olincapan. Este es el atributo, la característica de este profeta. Es muy llamativo ese dibujo, uno de los pocos dibujos que se conservan de él, así tal cual. Está en Teotihuacán, un muralito chiquitito en un rincón que casi ni se ve, y ahí apareció. Y pues era, como les mencioné una vez, el más amado de los avatares, de los profetas de Quetzalcóatl. Cuando llegaron los españoles todavía se recordaba más a él que al propio Seacatl, porque fue, digamos, el más lastimoso de todos, el más enfermo, por eso está todo torcido y demás, el más humillado. Nadie le hizo caso, nadie le hizo caso. Se quemó en una hoguera figurada, que se murió, y entonces más o menos fue que empezaron a darse cuenta de que el tipo había dejado todo un modelo, toda una enseñanza. Sí, por eso lo declararon fundador del Quinto Sol. Pues en la leyenda está. Sobre su ejemplo, el Quinto Sol, el tiempo actual, el momento de aquí y ahora. Dime. En la leyenda está, en la de los soles, ¿no? Él es el que se transforma en sol, ¿no? Sí, por eso le daban al nombre del sol de Nanahuatzin, al sol el nombre de Nanahuatzin. Lo que quiere decir es, a ver, cuando Nanahuatzin se transforma en sol, eso quiere decir que ilumina la Tierra. No significa que antes no existiera el astro o que ellos pensaran que el astro literalmente salió de Nanahuatzin. Porque si fuera así, habría que pensar que ellos creían que antes de Nanahuatzin todos vivían en tinieblas, ¿no? Por eso hay que aprender a decodificar las metáforas, porque si lo tomas como literal la leyenda, pues llegas a una conclusión diferente de lo que creían los mesoamericanos y por supuesto ya no entiendes cuál es la enseñanza real. El señor de la iluminación, el que iluminó a la época actual, el fundador de la modernidad, de la época, del sol actual, es decir, del modo histórico de vida, de aquello que podemos recordar de nuestros pasados, ese señor es Nanahuatzin. Wow. Quiero decirte que la imagen de Nanahuatzin así torcida también se usó para representar a Xolotl, al Nahual. Nanahuatzin es el Nahual por excelencia. Es así, un Quetzalcóatl. Cuando tuvo una vida tan tonálica, se sacrificó, se convierte en emblema de la vida nahuálica. ¿Sí? Es un Quetzalcóatl, es Xolotl, es su Nahual, su polaridad.
Hay algo que les voy a decir para los que les gusta el tema de la gastronomía y demás, que llama la atención. Recuerden que estamos hablando de que Nanahuatzin es el sol. Nanahuatzin quiere decir manchado. Ujú. ¿Por qué le llamaban al sol manchado? En mi opinión, porque habían observado que el sol tiene manchas. ¿Ven? ¿Y por qué el cuerpo de Nanahuatzin está cubierto de números 11? En mi opinión, porque habían observado que las manchas tienen un ciclo de 11 años. ¿Cómo lo hicieron? Hay mil maneras de hacerlo. Las manchas se pueden ver a simple vista con un pedazo de obsidiana, ¿no? O con un vidrio ahumado, así de simple. Pienso que por eso estas asociaciones, pero ya esto es especulativo. Qué interesante, pero sí es impresionante cómo esas manchas solares hasta muy actualmente se reconocen y nuestros antepasados ya tenían conciencia y sobre todo de la influencia que ello iba a tener en el planeta Tierra, esas manchas solares, en el clima. Sí, de hecho, me asombra, no conozco ninguna otra cultura de la Tierra que le llame al sol el manchado. Nanahuatzin, el manchado. Eso es llamativo. De hecho, pienso que hay una causa astronómica. La siguiente imagen, porfa. ¿La ves? Bueno, esta repite una que ya vimos, donde vemos diferentes profetas de Seacatopilsin. Vamos a detenernos en la imagen de hasta abajo, a ver si nos la puede agrandar. Aquí tenemos hasta abajo a la derecha, vemos a Yacatecutli, Yacate. eh, cuyo nombre ya les dije, a primera vista parece que significa señor nariz, Yacatl es nariz. Si nos puedes poner la imagen de Yacatecutli, por favor. Sí. Pero recuerden que el nombre real de Yacatecutli quiere decir el, el señor que parte, el de las arremetidas, el que parte en las 4 direcciones. Por eso lo representaban así con esa, el que va para todos lados. Es una imagen de Macuilxochitl, por supuesto, es un nombre genérico para los profetas. Y en este caso específico, como tiene 4 huellas en el glifo que hay detrás, en la X, en la cruz que lleva, se puede leer como Nachit, cuarto paso, 4 huellas. Ya no lo estoy viendo, ¿eh? No sé ahora sobre qué imagen se vaya. ¿Alguna cuestión, Rosa? Pues sí, hay dioses modernos que no existían en el panteón prehispánico que en la cultura actual los consideran dioses, ¿verdad? Como él es Dios, ¿qué nombre le ponían? O sea, llega un momento No, en él que le dio un concepto cristiano. a esos No conceptos. equivalente en el México antiguo, no, ni parecido siquiera. No, esa adulación a seres sobrenaturales, eso no. No. Ometeo lo consideran como un dios. ¿Ese es Ometeo, un invento ya actual? lo mencionamos. Ometeo forma parte de un conjunto de nombres abstractos, de dioses abstractos, si tú quieres. Ometeo es un nombre muy poco mencionado. En las fuentes aparece 2, 3 veces, si acaso, así como tal, como Ometeo. Casi no le daban eh, importancia a nivel popular. Pero las fuentes donde aparece, que tienen un nivel ya filosófico, indica que sí era importante desde el punto de vista de los sacerdotes, de las personas cultas. Ometeo no es una persona, no fue una persona. Es un nombre filosófico. No pretende ser siquiera un dios en el sentido moderno del término. Así que cuando invoca Ometeo de arriba, no, Ometeo no es para arriba, ni es para abajo, ni es para ningún lugar, es simplemente un concepto filosófico. Ya les puse una vez el ejemplo. Si tú quieres decirlo en español, el nombre más parecido es dialéctica. Y nadie se va a poner a adorar a la dialéctica, ni a darle gracias a la dialéctica, ni la dialéctica es un proceso, una forma de manejar los hechos, no los datos y demás. O de entender el mundo. Eso es un concepto de organización del cosmos. Por eso se conforma de 3 números, Mateo, que quiere decir divino, y demás. El señor de 3 dignidades, ¿no? Si quieren, un día hablamos de él, pero esto hay que hacerlo con demostraciones, porque ya sabes que como el pensamiento cristiano, católico, de los primeros investigadores y antropólogos, marcó la pauta. Los primeros, el primero de hecho que sacó Meteo fue el Garibay Quintana, el primero que lo sacó así al público, ¿no? Que lo dio a conocer, era un sacerdote, es decir,
lo tradujo como Dios dual y dale, Dios dual, y de ahí no te muevas. Y ahora los abuelitos juran que todos sus abuelos hablan de Dios dual. Eso es falso. Para empezar, los Meteos es un nombre que se rescató en el siglo XX, no se recordaba a nivel popular y no significa Dios dual, por supuesto. Significa lo que dijeron los mexicas que significa. Para entender por qué significa lo que significa, pues tenemos que entender un poco más de la lengua náhuatl. Eso no lo podemos hacer ahora. Si quiere, le podemos dedicar un programa al tema de Ometeo, porque lo merece. Es muy fuerte ese concepto. Sí, hay conceptos. Gracias, Chimón, por estirar la imagen de Yacatecutli. Les repito una cosa, este señor se suele asociar con la nariz por esa nariz en forma de tirabuzón. Ese es su glifo. No hay que entender que el glifo literalmente sea el significado. La nariz se forma con la raíz ya, pero el nombre de este señor en realidad es ya, con saltillo. Y ya es el verbo ir. En conjugación decimos yau, es yaui. Ya, el verbo ir, el de las arremetidas. Incluso hay una serpiente, todavía le llaman Nauyacatl, que quiere decir que muerde 4 veces, 4 arremetidas, parte 4 veces. No es que sea serpiente con la nariz larga. ¿Sí? Sí, no sabemos, nos vamos. Sí. Y recuerden siempre seguir el tema de la huella, porque la huella quiere decir imprimir una huella en la tierra. Quiere decir dejar una manifestación, dejar una huella. Pero también significa que la realidad última, la realidad esencial, ya no es visible. Sí. Se te está yendo el audio. Si quieren seguirle, sí, quedan unos minutitos. ¿Por qué Quetzalcóatl generalmente lo ponen con una barbita ligera? ¿Qué significaba para ellos el usar barba en ese personaje? ¿O a dónde nos lleva ese glifo de la barba de Quetzalcóatl, de los avatares? Claro, mira, sí, la barba era una característica importante, era un atributo fundamental de los profetas y de los líderes. Los gobernantes tenían barba. Aquellos que tenían la barba rala, pues se ponían una barba postiza con plumas o algo así. La barba era un atributo. La barba en Mesoamérica representaba lo mismo más o menos que en China. No era simplemente un capricho de alguien que se la quisiera dejar, sino que era el emblema de los viejos. Los jóvenes, no es que estuviera prohibida, pero por costumbre, los jóvenes no se dejaban la barba. Las barberías en esa época funcionaban a tope, porque los jóvenes iban ahí a depilarse. Se depilaban de varias maneras. Pero a los viejos les estaba permitido usar la barba y ya son el emblema de autoridad. Vamos a salirnos de esta idea de que los antiguos americanos no tenían barba. Eso es falso. Si tú quieres ver si tenían o no tenían barba, sale de la ciudad y vete a una comunidad y observa. Así que también vamos a salirnos de esta idea de que la barba demuestra que Quetzalcóatl vino del viejo mundo y es un cristiano, un vikingo, ¿sabes? Se le ha dado todo tipo de identidades del viejo mundo, la realidad es que no, es un atributo de acá. Entonces, por eso es que los Quetzalcóatl se representan con barba. Sea Catopilsin, que parece que no tenía barba, de todas maneras se ponía una barba postiza y así lo muestran las estatuas, con una barba de plumas verdes además. Imagínate tú. O de cabellos de lote, a veces se me figura, bueno, no sé, la imaginación. No creo, porque eso es muy falible. No creo que se dieran el trabajo de hacer una barba de cabello de lote, ¿no? Pero de cabello de maíz. Pero de plumas sí aparece con mucha frecuencia y por ejemplo, la vemos sobre todo en las representaciones de gobernantes mayas. Barba o bigote, o las dos cosas. Y por eso también la confusión de que Quetzalcóatl eran los españoles que venían porque tenían barba y Quetzalcóatl era barbado. Entonces... A ver, en Anáhuac la gente usaba barba, punto. Nadie se confundió por ver a los españoles con barba. Son los españoles los que trataron de exagerar las cosas. Claro que las barbas de los indoamericanos son mucho más raras que la barba de los europeos. Posiciones genéticas diferentes. Eso no quiere decir que no exista. Y los españoles trataron de acentuar eso, pero no tanto los españoles, sino los historiadores que han venido después de ellos han formado un mito completamente distorsionado que lo estudiaremos la semana que viene con más calma cuando tratemos la vida de Seaca Topilsi. Entonces, sí. ¿Qué vamos a ver el próximo programa? A ver. La vida de Seaca Topilsi, acabo de decirte. Y pero antes de terminar, Topilsi es un avatar.
A ver, déjame terminar con las imágenes que estamos A ver, tratando. Ahorita no estamos tratando de Agathophysis, sino las manifestaciones de Macuilxóchitl. Aquí tenemos respuesta a una pregunta que hiciste. Bueno, ya no la tenemos. Ahora tenemos aquí a ahí está. un... El que está imbuido por una serpiente. ¿Cuál imagen nos vamos a quedar? Si es en esta, voy a hablar de esta. En esta imagen vemos lo contrario de lo que tú señalaste hace rato. Hace rato estabas viendo un personaje que sale de la boca de una serpiente emplumada. Aquí está entrando a la boca. Son las dos partes de un proceso. Está siendo digerido por esa serpiente, devorado. Para quienes me escriben, no es que el concepto de comerse, bueno, miren la imagen, ahí está la imagen, representa un concepto prehispánico, no una imagen, no es un concepto cristiano, se lo puedo asegurar. Y sí, sí, el acto de deglutir, de devorar, de comer, de morder, tiene tremenda fuerza simbólica, es una de las más antiguas representaciones en Mesoamérica. Estoy recordando, por ejemplo, la época olmeca, como la tierra representa como una boca que está devorando cosas, como unos ocelotes que están devorando personas. La están integrando. Esto adquiere valor teológico en el misterio de la transustanciación, por el cual literalmente una entidad se transforma en otra. La transustanciación es un milagro, es literal. Y aquí tenía mucha importancia y quedó representado en un sacramento, en un rito sacramental. Es decir, no era un rito leve, era uno de los ritos fundamentales, el de la comunión. Así que cuando la persona se comía una oblea, una hostia de amaranto o de maíz también. La hacían de maíz sin sal y sin cal y sin nada, así, completamente simple y hervido. Esas obleas, esas hostias, le daban forma de manos o de pies, o a veces de tirabuzón, como de una S, que representan los rayos. Cuando la persona se la comía, en un estado de ayuno y demás, estaba integrándose con la deidad representada por ese material. Mira qué La siguiente interesante. imagen, por favor. La comunión prehispánica, muy Sí, interesante. es un tema que vale la pena tocar también, los ritos. Los ritos y por qué. ¿Y por qué se parecen tanto a los cristianos? No solo a los cristianos, sino a los ritos en general en todo el mundo. Pues se parecen mucho. Aquí vemos otra imagen donde se ve a Oxomoco a la izquierda, después Zipactona con la barba de Uquezacoatl y con el gorro, el copili, que gorro cónico de piel que caracteriza a los profetas. Y al otro lado vemos le llaman su nieto Quetzalcóatl. Quetzalcóatl en sí como entidad, como estado de conciencia, se representa como un niño, mientras que el profeta se representa como un anciano. Fíjate qué cosa tan extraña. Es decir, el grande, el de arriba, es el niño. Y su hijo, su representación, su manifestación humana, es el anciano. Porque lo que quiere decir con esto es que el estado de conciencia no envejece. Siempre está ahí. Es eterno. El estado de conciencia de Quetzalcóatl es niño. Siempre es niño. Siempre acaba de nacer. Los que envejecen son, por supuesto, sus profetas humanos. Y entonces, literalmente, este relieve que aparece en una estela de Izapa, hay un texto que se refiere a él y dice cómo al principio del quinto sol, Oxomoco y Zipactonal, estos dos ancianos primordiales, le pidieron consejo a su nieto que sacó para construir el calendario. Y eso mismo estamos viendo aquí, como están hablando con él, y que sacó les está mostrando algo. De hecho, la estela es mucho más compleja, tiene una cantidad de simbolismo impresionante. Es una de las que me gustaría estudiar aquí algún día, si da tiempo. ¿Oxomoco es una deidad? Chomoco, Zipactona son la polaridad. Se pinta macho o hembra para hacerlo más explícito. Chomoco representa al nahual, Zipactona representa al ser humano, al que da la cara. Ese es Zipactona, el nahual es lo que está oculto, es lo que está detrás. Pero en el tiempo histórico, es decir, biográficamente hablando, probablemente sí haya sido un profeta con su esposa, o al revés, ella quizás era la profetisa, quién sabe. Pero en el simbolismo, ya tal como nos queda, esto es simbólico de la polaridad. Ochomoco quiere decir fértil, pero también significa rincón, es decir, escondido. Su nombre no es náhuatl, pero todavía se entiende más o menos en náhuatl. Su nombre es muy anterior al náhuatl. En náhuatl se diría Chomolco,
pero todavía no da la fuerza de Oshomok. ¿Y por qué está en el rincón? ¿Por qué está escondido? Porque lo que está detrás está a la espalda. No se ve. Lo que se ve, que da la cara, es el otro, que se llama en náhuatl Zipactonar, que simplemente significa Cecipactli, es decir, uno dragón. Cada vez que vean un nombre terminado en tonal, eso quiere decir uno. Es decir, es el primero, el que arranca los tonales. En sí, ¿no? De C, de uno, primero. Sí, ¿por qué le llaman uno dragón? Uno dragón es el primer tonal, el primero de toda la rueda. ¿Qué significa esto? Que él es el inventor del calendario. Significa además que nació en un signo Cecipactli, quién sabe. En la época en que él vivió no se llamaba el signo, no se llamaba Cecipactli. Se sabe Dios en qué lengua se habrá pronunciado en esa época, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que se asocia con el primer día del calendario por ser su creador. ¿Cuál es su nombre propio? Es obvio que Cecipactli es su título. No sabemos. Habría que seguir investigando. Es posible que se haya conservado. En realidad, en la fuente de Anáhuac quedan descripciones más o menos exactas o ya cada vez más distorsionadas de docenas de profetas, quizás cientos, que representan miles y miles de años de evolución. Si vamos a poner todos estos seres en secuencia, estamos hablando de una evolución que va antes, mucho antes, incluso de la deglaciación y la separación de los pueblos de Asia y América. Estamos hablando de información que viene incluso del Paleolítico. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Pues no sé si Ya quieras. con esto vamos a terminar. Bueno, Quedaba esa imagen. Aquí vemos un profeta de ese Acat representado como un pez. Está mamando de su madre mística, que es la planta de maguey, y es Mayahuel, es decir, la señora de la embriaguez. Y él está mamando de ella. Y él es el profeta pez. El pez era un emblema importante de los avatares de Quetzalcóatl aquí en Mesoamérica. El mismo pez, con el nombre de Matsya, lo vamos a encontrar entre los avatares de Vishnu allá en la India. En fin, yo pienso que estos son memorias de personajes muy antiguos que han quedado en ambos continentes porque fueron personajes que existieron cuando todo el pueblo estaba reunido, ¿no? ¿Por qué se dice que este señor mama de Mayahuel como representación de la embriaguez figurada de los sentidos? Los sentidos están alucinados mirando el mundo. Ella también es la dueña de esa embriaguez, la que puede controlar, y el profeta deriva de ella. ¿Y por qué lo pintan como un pez? Ya les expliqué que el pez representa la facultad de nadar en las aguas del océano, del Teoat, el océano cósmico. El océano es la conciencia, nadar en las aguas de la conciencia y poderse impulsar, ahí tener herramientas para trazar una ruta, para ir en una dirección. En las aguas en sí mismas no tienen dirección, pero el profeta se la pone. El pez también en la época de Cristo era muy importante, era representativo. También lo representaron como un pez. A Osiris es el pez, o Annes o Johannes en Mesopotamia. Johannes quedó, de hecho, el avatar de los mesopotámicos quedó en la cultura cristiana. Todavía lo adoran con el nombre de Juan el Bautista o Johannes, el del agua. Y si te vas a la India de Matsya, y en China también aparece el pez, en el norte de América, en el sur también aparece, y aquí en Mesoamérica es fundamental. Esto merece que lo tratemos más bien como simbolismo. ¿Por qué el símbolo del pez? ¿Por qué el símbolo de los celotes? En fin, hay un montón de animales simbólicos de cualidades. En el caso del pez, lo que representa es lo que te acabo de decir, su capacidad de nadar, su capacidad de bucear, de sumergirse. No necesita pisar la tierra para avanzar y tampoco necesita respirar aire, es decir, salirse de esa realidad. El aire representa el mundo del tonal, el pez representa el agua, es el mundo del nahual, el mundo de la energía. Me encanta, gracias. ¿Seguimos con otra o no, ya terminamos con las imágenes? Si tienen alguna cuestión más. Pues yo creo que por tiempo ya vamos a que Chignahui nos lea preguntas de los que están con nosotros en este momento, y los que lo ven después el programa, pues agradeceremos que lo escriban sus preguntas, que después se les contestarán.
Adelante, Chignahui. Con mucho gusto. A ver, vamos a ver. Eh, pregunta Miguel Ángel Rivas Farfán. Eh, ¿Quién es el acompañante de Patecatl? Patecatl. Patecatl Sí, solo quiere decir el de la medicina. Es el nombre así, digamos, literario que le dan a la medicina. A la medicina o a las plantas y sustancias psicoactivas también. Así que Pateca por sí mismo no es una entidad, es simplemente la medicina. Y por supuesto, el médico se llama Pateca cuando está en función, ya no es una persona común y corriente. Por eso quedan varios conjuros dedicados al tema, a la práctica de Pateca, ¿no? Pero no es en sí una entidad como tal. Cuando veas estos nombres que terminan en Catl, en náhuatl, son apodos. Son apodos. Cualquier médico se puede llamar Patecatl. Hay un médico ideal, por supuesto, que es el, como decir, acá en Occidente tenemos, todos los médicos heredan el título de un médico que hubo allá en Italia, me parece, y en fin, Galeno, se le puede llamar por el nombre de algún médico específico. Pero en el caso de Patecat, debido a que es un título y debido a que es como que reciente, yo no creo que haya sido una persona histórica, creo que fue un conjunto de personas. De hecho, lo que hay detrás de Patecat fueron dos personajes que eran como decir los médicos Se te fue, de Frank. Cipatón y Ochomoco. De hecho, Cipatón y Ochomoco no eran una polaridad, eran dos polaridades. ¿Eh? Se te ¿Se está escucha? yendo el audio, Frank. ¿Nos oyes? Bueno, ¿se sigue escuchando o no? Yo te oigo Ahorita, a ti, ¿tú me escuchas a mí? sí, ahorita ya se te fue. No sé si quieras repetir lo último porque no se oyó. Bueno, si no se escucha, pues voy a hacer. Bueno, pasamos a otra, Nahui. sí, Beatriz Le Courtois dice que bueno que Bueno, les voy a aclaras. hablar despacio a ver si se capta la idea, pero Cipatona y Ochomoco eran dos de cuatro personajes que aparecen en los mitos, en las fuentes, las leyendas. Eran cuatro. Te volviste a cortar, Frank. Ops. Jonathan, Se le acabó. pásanos otra pregunta porque Sí, Frank mira, creo que tiene problemas. sí, Beatriz Le Courtois dice, qué bueno que aclaran, creía que la pareja de Quetzalcóatl era Cihuacóatl. Y bueno, también saludos a Sandra Ruiz, que ya terminó de leer el último avatar de Quetzalcóatl, el libro de Frank, dice que le encantó. Este, y bueno, saludos a todos, también Luna Martínez anda por acá, Carla desde Chile, Juan Enchinga que está desde Canadá, y bueno, César Figueroa. Yo creo que con eso ya cerramos, ¿no? Para que, bueno, se le fue el internet a Frank. Rita que está desde Tonga. Bueno, saludos a todos. Pues muchas gracias porque nos siguieron. Nos vemos el próximo sábado a las 11, Chignahui, Frank, y esperemos que esté nuevamente Vicente con nosotros y su servidora y amiga Rosita Buchot. Les manda besos y apapachos. Gracias. Gracias, saludos.